Creo que Sí, lo otro que tenemos que tener en les, cuenta, perdón, mi segundo, qué pena, les vamos a informar. Esta charla va a quedar grabada para los que quieran lo puedan ver en nuestro canal de YouTube. Por temas de formalidad, debemos informar que la charla va a estar siendo grabada. Sí, que qué pena, Santi. tranqui. Lo otro que hay que tener en cuenta es que esta guía es una adaptación de la guía de la OMS del año 2020-2021 y la visión de esta guía es, digamos que una visión en salud pública orientada a cumplir las metas de la OMS 90, 70, 90 que todos conocemos. Esto no es una guía, digamos que basada en riesgo individual de cada paciente como algunos están familiarizados cuando usan las guías de la SCP, sino que está más enfocada como a la eliminación del cáncer de cuello uterino y a cumplir las metas 90, 70, 90. Em, entonces, este es el QR para los que no, pues no la tienen aún. La publicación anticipada, lo que lo quieren escanear, al final de la presentación. Igualmente lo voy a dejar para los que no alcancen ahora. Esto es como un recuento histórico de todas las guías que se han publicado, por lo menos las que están en Internet, las que uno puede encontrar. Eh, Desde el año 99 se tamizaba con citología, pasaron más o menos 8 años cuando salió la guía número 3 publicada en el 2007, y después se hizo un salto al 2014. En este escenario, pues el gran salto era la tamización con pruebas de ADN BPH. Y después, 11 años, ahorita 2025, tenemos ahora las pruebas NAT del BPH y son diferentes a las, digamos que a las pruebas ADN, y las incluye, pero también incluye pruebas de ARN. En general, son test de amplificación de ácidos nucleicos. Y adicionalmente tenemos la genotipificación, que no la teníamos en el 2014 y que nos sirve incluso como triage para llevar a colposcopia cuando tenemos ciertos tipos, como vamos a ver ahora. El cáncer de cuello uterino indiscutiblemente sigue siendo un problema de salud pública en el mundo, especialmente en países en vías de desarrollo, países de bajos y medianos ingresos. Nosotros tenemos una tasa de 14 por 100.000 mujeres en 5 años, con una prevalencia de 12.500 casos aproximadamente y una mortalidad de 7 por 100.000 mujeres. Esto, digamos que siguen siendo cifras muy altas, y digamos que de un cáncer que se puede prevenir incluso con una vacuna. En el 2018, el doctor Tedros, director general de la OMS, eh, publicó un comité para la eliminación de un cáncer, y es el primer comité en el mundo para la eliminación de un cáncer como es este de el cáncer de cuello uterino, y digamos que aportó la estrategia global que todos conocemos. Y esto es debido porque una mujer muere por cáncer de cuello uterino cada 2 minutos, y cada muerte de estas es una tragedia que se puede prevenir. Es por eso que está la estrategia 90, 70, 90, que la mayoría están familiarizados. Estos son unas metas que se deberían de cumplir para el año 2030, y una vez cumplidas, digamos, estas metas, que son el 90% de las mujeres vacunadas para la edad de los 15 años, el 70% de las mujeres tamizadas, y fíjense acá, tamizadas con dos pruebas de alta sensibilidad a los 35 y a los 45 años. Solo con esas dos pruebas, y el 90% de las mujeres tratadas para cáncer de cuello uterino y lesiones preinvasivas. Cumpliendo todo esto, podríamos disminuir la incidencia del cáncer de cuello uterino en un 42% para el 2045 y en un 97% para el año 2120. Si nosotros aplicamos esta guía, que tamiza más frecuentemente, podríamos incluso alcanzar una incidencia mucho más baja y no demorarnos 100 años para disminuir el 97% de la incidencia, y adicionalmente ahorrarse hasta 62 millones de muertes en un siglo. Esto es, digamos que, proporciones muy grandes. Las metas que se quieren con esto es tener un punto de corte de 4 por 100.000 mujeres con cáncer, menos de 4 por 100.000 mujeres, y con esto resolver el cáncer de cuello uterino como un problema de salud pública. Esto es eliminación del cáncer de cuello uterino como problema de salud pública y no erradicación del virus, que son, digamos que, dos conceptos diferentes. Dentro del 90 que vimos inicialmente, para nosotros para el año 2024
teníamos el cumplimiento en las niñas de vacunación en un 53% y en los niños 42% con una sola dosis. Esto es importante y muy, muy importante. Sin embargo, esto lo vamos a ver reflejado más o menos en 20 años, 15 a 20 años, que es cuando estas mujeres, si de otra manera no hubieran estado vacunadas, podrían tener un cáncer de cuello uterino. Es decir, la vacunación obviamente es muy, muy importante, pero esto, esto es una medida a largo plazo y podemos tener medidas adicionalmente a mediano y corto plazo, como es la tamización de cuello uterino. Pero el panorama en Colombia, digamos que no es fácil. Tenemos que la cobertura de la tamización para el año 2023 solo era del 47%, pero si se fijan, la tamización con pruebas de ADN BPH era del 8,39% y del viability solo del 0,1%. Como les mencioné en la introducción, en el año 2014 se implementaron en la guía las pruebas de ADN BPH y casi 9 años después la cobertura solo es del 8,3%, entonces aquí todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Entonces, esto fue una guía adaptada, como les mencioné, de la OMS, publicada entre el año 2020 y 2021, y adicionalmente nos apoyamos de la guía de práctica de El Salvador que hicieron el mismo ejercicio. Ellos también adaptaron la guía a su población y aprendiendo de ellos hicimos pues nuestra guía casi que en tiempo récord porque esto surgió más o menos en julio del año pasado. Y alguien podría decir, bueno, ¿por qué adaptar una guía que salió en el 2020 si más o menos las guías se deben de actualizar cada 5 años o cuando haya evidencia nueva que lo amerite? Es cierto, sin embargo, publicaciones un poco más recientes en Nature Medicine han mostrado que el modelamiento que hizo la OMS para hacer su guía sigue vigente y demuestra que siguiendo estas conductas podemos llegar al punto de corte de 4%, de menos de 4 por 100.000 mujeres, incluso en menos de 100 años. Dentro del grupo desarrollador de la guía, pues está como líder clínico la doctora Trujillo. Yo tuve la oportunidad de apoyarla en ese liderazgo, pero adicionalmente expertos clínicos en todos los ámbitos, la doctora Carolina Biesner, eh, y también teníamos colposcopistas expertos, salubristas expertos, epidemiólogos, ginecólogos, oncólogos. Y adicionalmente nos apoyamos de un equipo metodológico supremamente importante y creo que ellos son los que se pusieron la 10 con esta guía, el líder metodológico Juan Camilo Fuentes y en general los asesores de la OPS nos ayudaron como la Mónica Padilla, Juan Cortés Escalante, y en general tuvimos, digamos que todos ellos, el apoyo de todos ellos. Este es como el escenario en el que pudimos, en el que se hizo toda la guía. Si me permiten, voy a borrar acá. Bueno, hicimos como todo este recorrido para la adaptación de la guía, la conformación del grupo desarrollador. Hicimos una búsqueda y selección de la evaluación de la evidencia local. Esto es supremamente importante en el sentido que todos los artículos que muchos de ustedes han publicado que tengan población colombiana se incluyen para evaluar la evidencia local y así hacer recomendaciones de nuestra, digamos que en nuestra población. La revisión, alcance, objetivos y población de y preguntas de la guía. Se incluyó toda esta evidencia local. Se hizo la revisión de la evidencia de la guía y las recomendaciones. Esto pues también es importante porque muchas de estas recomendaciones tienen que ser adaptadas a nuestro medio y adicionalmente se hizo ajustes al borrador de la guía y los perfiles de evidencia. Después se hizo una mesa de trabajo con expertos para adaptar las recomendaciones preliminares al contexto de la implementación. Esta reunión se llevó a cabo el 1 de noviembre del año 2024, donde digamos que establecimos las recomendaciones preliminares y posteriormente se hizo un panel de expertos para formular las recomendaciones. Esta reunión se hizo un panel de expertos GRADE en el cual participaron 45 personas de 7 instituciones. Se hizo el 22 de noviembre. Y digamos que después de esta reunión se tomaron ya todas las recomendaciones finalmente realizadas. No sé, Tati, si tú me puedas ayudar. Creo que hay alguien que está como rayando el tablero Sí, de- estoy intentando mirar quién es, pero no puedo ver.
También estoy intentando borrar. De Xiaomi. Mm, Por favor, es alguien del celular que con el dedo hizo algo y rayó las estas. No sé quién será. Pero es No que no me sé. aparece habilitado el borrador a mí. Ahí tampoco, pero bueno. Dentro del alcance y los objetivos de la guía está formular las recomendaciones informadas en la evidencia para la tamización, detección temprana y tratamiento. Los objetivos específicos son definir el uso de las pruebas de detección temprana, en la edad de inicio, que es supremamente importante y supremamente discutido, la frecuencia del seguimiento y las indicaciones para realizar las intervenciones dirigidas. Esto es Mm, supremamente importante porque digamos que hay mucha Qué Solo un discusión. momento, pesar, Santi. qué Les pesar, esto no puede agradecemos ser. que, por favor, no hagan ningún tipo de rayas sobre la presentación. Espérame un segundo. Si quieres, vuelve a compartir, Santi. Qué pena contigo. Y agradecemos, por favor, todos tener el micrófono apagado, la cámara apagada y no hacer ninguna raya sobre la presentación. Muchas gracias. Entonces, dentro de los objetivos específicos, eh, especialmente la edad de inicio es supremamente importante y supremamente discutible, como lo vamos a ver ahora, la frecuencia del seguimiento y las indicaciones para realizar las intervenciones dirigidas. Lo importante también aquí es ver cuándo las pacientes deben de dejar de ser tamizadas para cáncer de cuello uterino. La guía de la OMS tiene dos poblaciones en general y es la población general y la población que vive con VIH. Esto es supremamente importante porque más o menos la prevalencia del VIH, dependiendo del departamento donde se vea en Colombia, va en aumento o ha estado estable, pero es indiscutible que el VIH es un factor de riesgo muy importante para desarrollar cáncer de cuello uterino. Estas pacientes tienen que ser, digamos que, o tienen que ser seguidas de una forma más estricta. Entonces, se hace un paralelo de la población general, tomamos 17 recomendaciones con 14 puntos de buena práctica clínica y se hicieron 15 recomendaciones para la población que vive con VIH con 11 puntos de buena práctica clínica. Entonces, dentro de la primera recomendación está, como lo mencionaba en la introducción, realizar pruebas NAT del BPH. Estos son test de amplificación de ácidos nucleicos donde también incluyen las pruebas de ADN, pero también incluye las pruebas de ARN. Y esto también, digamos que aplica para la población o para las mujeres que viven con VIH, también test de amplificación de ácidos nucleicos. Y es importante saber que si no se cuenta con estos test, la segunda prueba, digamos que en el escalón sería la citología cervicouterina y se debería de usar cada 3 años hasta que se tenga disponibilidad de la prueba de las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. ¿Por qué es importante esto y mencionar lo del ARN y las pruebas de BPH? Si ustedes se fijan en esta tabla, esto es una revisión sistemática de Arvin, ellos muestran que las pruebas de ARN de BPH son menos sensibles que las pruebas por ejemplo, de captura híbrida cuando se comparan, pero son más específicas. Sin embargo, hay pruebas específicamente como la Aptima que tienen una sensibilidad similar a las pruebas de ADN e incluso tiene una mayor especificidad. Entonces, esto es supremamente importante en el momento de la implementación y saber qué pruebas se está usando, porque si uno tiene una prueba menos sensible que el test de captura híbrida, por ejemplo, una paciente podría requerir un seguimiento más estrecho y menor a 5 años, pero esto digamos hablando en términos generales de implementación. El INVIMA tiene un registro vigente para la prueba óptima que genotipifica para 16, 18 y 45, que es como la prueba de RNA que está, digamos que cumple casi que todos los criterios de validación clínica cuando se compara con las pruebas de ADN. Y dentro de nuestras consideraciones de implementación se pone esto a prueba. Digamos que las pruebas de NAT del BPH utilizadas deben de estar válidas de acuerdo a los criterios internacionales. Y eso es muy importante porque para el año 2023 el 79% de las pruebas no tenían validación clínica y el 50% de las pruebas ni siquiera tenían un estudio que las validara. Y así es como vemos en esta gráfica, si se fijan para el año 2023, solo el 21% de todas las pruebas del mercado tienen validación clínica. Para el año 2010 la gráfica era al revés, el 76%, pero a través de los años
han salido al mercado muchas pruebas y muchas de estas invalidación, y esto es supremamente importante al momento de la implementación, tener en cuenta, digamos, las pruebas de validación o las pruebas que tienen validación, y esto digamos que ya está estudiado hace rato, criterios de Meyer o criterios de Vallen que tienen protocolos para validar una prueba para test de BPH y que tengan que cumplir, digamos, los criterios en cuanto a la comparación de la sensibilidad y especificidad con las pruebas avaladas como el COVAS 4800 y el test de captura híbrido. Entonces, de los primeros algoritmos que tenemos nosotros, son mujeres de la población general a partir de los 30 años, y fíjense acá la diferencia, mujeres que viven con VIH desde los 25 años. Se debe hacer tamización con pruebas NAT del BPH. Acá la población general arranca de 30 años, VIH desde los 25. Si tenemos una prueba NAT del BPH negativa, se debe hacer un seguimiento a 5 años, como lo hacemos normalmente en la población general, pero si la paciente vive con VIH, se debe hacer el seguimiento a los 3 años. Si la prueba NAT del BPH es positiva, aquí tenemos que evaluar los enfoques, y esto es supremamente, digamos que el enfoque en el que tenemos que implementar o tenemos que nosotros realizar el tamizaje depende de los recursos y del sitio donde nos encontremos. Tamizar, triaje, diagnosticar y tratar es como el enfoque que podemos hacer en general en las ciudades, donde tenemos los recursos, y se basa o se recomienda dentro de este enfoque que en las mujeres de la población general con un resultado positivo en la prueba de tamización primaria NAT del BPH se realice triage con genotipificación parcial y o con citología. Y esto también aplica para la población que vive con VIH. Este es el algoritmo de este enfoque. Entonces tienen una prueba NAT del BPH en mujeres en la población general mayores de 30 años y en mujeres que viven con VIH de 25 años en adelante. Se hace la prueba NAT y al genotipificarla, si tenemos un 16, 18, 45, esta paciente debería ir a colposcopia con o sin biopsia. Pero si nos reportan un BPH de alto riesgo o otros de alto riesgo mejor, se debe hacer un triage con citología. Si la citología es ascuso mayor, debe de ir a colposcopia. Y si la citología es normal, se debe repetir la prueba NAT del BPH entre 18 y 24 meses en las mujeres en la población general y en 12 meses en las mujeres que viven con VIH. Para la guía del 2014 hacíamos un seguimiento de 18 meses. Aquí se aumentó la brecha a 24 meses. Digamos que la OMS recomienda 24 meses, la SCP también 24 meses. Esto depende, digamos que de clínico, en general como del seguimiento que se le pueda hacer a la paciente, y se dejó un rango entre 18 y 24 meses. Si se hace una colposcopia y tenemos que esta es negativa o NIC1, se debe hacer el seguimiento como lo acabé de mencionar, pero si tiene NIC2 o 3, se va a hacer una conización con LEDs o bisturí frío, preferiblemente con LEDs, y hacer un seguimiento en 12 meses con pruebas del BPH si todos digamos que los bordes son negativos. Si el borde es positivo, decidir si hacerle una reconización, si hacerle un test de BPH de seguimiento o si hacerle una histerectomía, pues esto digamos que queda a consideración del clínico. Lo otro es que si tenemos una colposcopia cuando hay sospecha de cáncer infiltrante o sospecha de un cáncer, pues se debe remitir indiscutiblemente a ginecología oncológica. Dentro del algoritmo está el BPH 45 la razón de esto es porque siempre está dentro de los primeros 3 o 4 lugares en frecuencia, en incidencia y prevalencia en nuestras mujeres en Colombia, por lo que se decidió, al igual que el 16 y 18, llevar a estas mujeres de una vez a colposcopia. Dentro del otro enfoque, tenemos un enfoque, digamos que intermedio, que es tamizar, triaje y tratar. Si ven la diferencia acá está en esta palabra que es diagnosticar. Aquí simplemente hacemos una tamización. Si el triaje es positivo, se trata de una vez. Acá no, digamos que no se lleva a colposcopia y biopsia. Seguramente este escenario sea mejor aplicable digamos que en sitios donde no se tenga cómo hacer un diagnóstico histopatológico y simplemente con una prueba NAT del BPH que tenga, por ejemplo, un 16, se debería de tratar.
Entonces, dentro de este enfoque, usando las pruebas NAT del BPH como tamización primaria en las mujeres en la población general con resultado positivo, se debe realizar un triage y el triage se puede realizar de varias formas. Genotipificación parcial es una opción, inspección visual con ácido acético o colposcopia de acuerdo con la disponibilidad. Y esto también aplica para las mujeres que viven con VIH. Entonces, este es un algoritmo un poco más grande, pero lo voy a simplificar y es en general las mujeres que tienen indicación de pruebas NAT del BPH que sean positivas, se debe hacer triaje con colposcopia o inspección de ácido acético. Si esta prueba y si este triaje es negativo, se puede hacer seguimiento 18 y 24 meses o 12 meses en mujeres que viven con VIH. Pero si es positiva, debemos determinar la elegibilidad del tratamiento ablativo. ¿Cómo determinamos si la paciente es elegible para un tratamiento ablativo? Pues debe de cumplir ciertos requisitos que están mencionados en esta tabla y es que la lesión comprometa menos del 75% del diámetro del cérvix y que no se extienda al endocervix ni a la vagina y que digamos que si se va a hacer con crioterapia, la sonda abarque, digamos, toda la lesión. Son los criterios que nos hacen que la paciente sea elegible y se pueda tratar con crioterapia o termoablación. Si no es elegible y no se puede hacer una conización y estamos en un lugar donde no se puede, pues se deberá remitir para la realización de una conización LEDs y de acuerdo a los resultados, hacer seguimiento si tiene un NIC menor, un diagnóstico menor o igual a NIC 3, seguimiento a 12 meses con pruebas NAT del BPH y si se diagnostica un cáncer, remitir a ginecología oncológica. E igualmente, si el triage con inspección visual o colposcopia es positivo y hay una sospecha de cáncer, se deberá remitir de inmediato a ginecología oncológica. Pero cuando tenemos genotipificación, la genotipificación es otro tipo de triage. Entonces acá simplemente, si tenemos una genotipificación 16, 18 y 45, de una vez debemos de determinar la elegibilidad al tratamiento ablativo. Ahora, si es positivo para otros de alto riesgo, se deberá hacer un triage adicional como lo acabé de mencionar en el algoritmo 4A. Y el último enfoque es tamizar y tratar. Aquí ni siquiera hacemos triage. Tamizar y tratar quiere decir que si la prueba de tamizaje es positiva, se debe tratar de inmediato. Digamos que dentro de las complejidades del enfoque, por supuesto es obvio que en estos enfoques de tamizar y tamizar, triaje y tratar, se va a sobretratar muchas pacientes si no tenemos cómo hacer un diagnóstico antes, pero digamos que en términos de implementación y de tamizaje y de acceso a las pacientes, es la mejor estrategia de acuerdo con la OMS. Hay que recalcar que tamizar, dentro de este enfoque de tamizar y tratar, no se recomienda que las mujeres que viven con VIH se hagan enfoques sin triage. Es decir, este enfoque no debería de aplicarse a mujeres que viven con VIH, pero repito, si es una mujer que vive con VIH, que está en una zona apartada y que es de difícil seguimiento o digamos que difícil captación, pues indiscutiblemente es mejor tamizar y tratar que no hacer un tamizaje. Entonces, se recomienda dentro de este enfoque realizar las pruebas NAT del BPH como tamización primaria en las mujeres y en la población general y tratar aquellas con resultado positivo en el contexto donde no es posible realizar los otros enfoques. En mujeres que viven con VIH se recomienda usar enfoques con triage. Entonces, este es nuestro algoritmo. Mujeres con pruebas NAT del BPH positivas se deben determinar los criterios de elegibilidad para tratamiento. Es decir, prueba NAT del BPH positiva, tratar. Buscamos la elegibilidad, igual como lo mencioné ahora. Si no es elegible, se deberá remitir para hacer una conización LEDs y si hay sospecha de cáncer, pues se deberá remitir a ginecología oncológica. Lo que sí es cierto es que después del tratamiento, ya sea crioterapia o termoablación o conización LEDs, se va a hacer seguimiento en 12 meses con pruebas NAT del BPH. Ahora en mujeres menores de 30 años. En las mujeres menores de 30 años se recomienda iniciar la tamización con citología cervicouterina como prueba de tamización primaria en un esquema 1-1-3. La resolución 3280 habla de que el esquema de citología debe ser 1-3-3. Sin embargo, dentro del panel de expertos, se consideró el esquema 1-1-3 teniendo en cuenta que la sensibilidad de la citología
es cerca del 50%. Repetir la citología al año puede, digamos que, disminuir o mejorar esa sensibilidad que es del solo del 50% y pues es mucho más baja cuando se compara con pruebas NAT del BPH. ¿Por qué no hacer pruebas NAT del BPH desde los 25 años en la población general? Porque si se fijan en la mayoría de algoritmos, cuando se genotipifica para 16, 18, 45, se debe llevar a colposcopia o a tratamiento. La mayoría de las mujeres desde los 25 años que son positivas para algún genotipo de BPH son positivas para 16, 18, 45 y esto lo que implicaría es que se va a congestionar los servicios de colposcopia o se van a sobretratar estas pacientes ya que son infecciones que probablemente no van a tener más adelante si son inmunocompetentes. Es por eso que dentro de la discusión del inicio de la tamización, se consideró continuar con citología en esquema 113 y este es el algoritmo. Se va a hacer pues el esquema 113. Si es negativa, pues se completa. Si la citología es negativa, se completa. Si la citología reporta un ASCUS, se debe hacer un triage inmediato con pruebas NAT del BPH. Si esta es negativa, se debe repetir la prueba a los 3 años según la edad. Es decir, si en 3 años de las pruebas NAT del BPH la paciente tiene 29 años, se deberá hacer una citología. Pero si a los 3 años la paciente ya tiene 31 años, por ejemplo, pues se deberá hacer un test de BPH. Si es mayor a ASCUS o el test o la prueba NAT del BPH es positiva, se debe hacer una colposcopia y se debe manejar de acuerdo a los hallazgos colposcópicos o histopatológicos. Santi, no sé si quieres, nuevamente alguien hizo una raya en la pantalla, salir y volver a presentar. Y de nuevo les pedimos el favor no hacer ningún diagrama enfrente de las diapositivas. Muchas gracias. Espérame un segundo. Qué pena contigo. Tranquilo. Listo. Entonces, ahora los criterios de salida. Los criterios de salida son supremamente importantes porque la OMS solo tamiza hasta los 50 años y desde los 30. Es como esos 20 años la tamización. Sin embargo, nuestros criterios de salida, y desde hace muchos años se viene haciendo, se debe tamizar hasta los 65 años. Si la mujer cumple 65 años y tiene al menos 2 pruebas con los intervalos rutinarios recomendados, se podría dejar de tamizar. Si tiene 65 años y no es juiciosa con su tamización o nunca se ha tamizado o no cumple los intervalos rutinarios recomendados de al menos 2 pruebas, se debe continuar haciendo la tamización hasta que al menos tenga 2 pruebas con los intervalos rutinarios recomendados. Y esto aplica tanto en mujeres en la población general como en las mujeres que viven con VIH. Esto es importante por lo que les mencionaba, la OMS solo tamiza hasta los 50 años, pero, por ejemplo, en países de bajos ingresos, vemos cómo sigue aumentando los casos por 100.000 mujeres de cáncer de cuello uterino. Llega hasta un punto entre los 65 años donde empieza a disminuir y en países de medianos ingresos pues alcanza una meseta más o menos después de los 50 años. Sin embargo, tenemos que recordar que digamos que en nuestro país hay muchas zonas que se comportan como países de bajos ingresos y otras como países de mejores ingresos. Entonces, finalmente se decidió continuar la tamización hasta los 65 años con los criterios de salida ya mencionados. La OMS tiene una particularidad y es que ellos no diferencian entre digamos que adenocarcinoma in situ y carcinomas escamocelulares. Sin embargo, pues dentro del panel, pues se consideró también que el adenocarcinoma in situ se debe de tratar de una forma diferente y este es como el algoritmo para el tratamiento. Si tenemos una sospecha de un adenocarcinoma in situ en biopsia de una colposcopia, se debe hacer una conización con LEDs o con bisturí frío. Dentro de los puntos de buena práctica clínica, en general, las conizaciones siempre se recomiendan hacer LEDs y no bisturí frío. Sin embargo, si no está el LED, si está el bisturí frío, pues se deberá hacer bisturí frío. Y en este escenario nos debemos preguntar si la paciente tiene deseo de fertilidad.
Si la paciente tiene deseo de fertilidad, se debe hacer una conización hasta alcanzar márgenes negativos. Entonces, acá nos preguntamos si la conización tiene márgenes negativos. Si no, tocará hacer una reconización hasta que los alcance. Y una vez los alcance, se debe hacer pruebas NAT del BPH y colposcopia con muestreo endocervical cada 6 meses por 2 años y posteriormente pruebas NAT del BPH cada 3 años hasta la realización de la histerectomía total. Esto quedó, digamos, como una recomendación. Sin embargo, definir o no la histerectomía total dependerá pues del clínico o el médico tratante. Si no tiene deseo de fertilidad, esto es supremamente importante, pues también se tienen que alcanzar una conización con márgenes negativos. Si no se tiene los márgenes negativos, se deberá hacer una reconización y hasta que se alcancen los márgenes negativos, se deberá hacer histerectomía total. Esto obviamente digamos que llevado a la práctica clínica, pues muchas pacientes no tienen, digamos que no tienen indicación de una reconización, no una indicación, sino que tienen un cuello muy cupulizado donde no se puede hacer una reconización, o son pacientes que llevan 2 o incluso hasta 3 conos y el momento de decidir la histerectomía total pues dependerá de cada caso. Incluso a veces pues haciendo histerectomías totales con márgenes positivos no es lo ideal, siempre que se pueda hacer una reconización y alcanzando los márgenes negativos se deberá así, pero igual se tendrá que revisar, pues se debería de revisar un caso a la vez. Lo que sí es cierto es que el tratamiento de la histerectomía ojalá con márgenes negativos. Y ahora el seguimiento para mujeres menores de 30 años que tengan NIC2. Esto es algo que también se discutió, no está, digamos que en la guía de la OMS, pero si tenemos una paciente, una mujer de fácil seguimiento con un diagnóstico histopatológico de NIC2, se debe de hacer un seguimiento con pruebas NAT del BPH y colposcopia a los 12 meses. Y con esto tomar conductas al año. Entonces, si la prueba NAT del BPH es negativa y la colposcopia es normal, puede volver al esquema de tamización usual. Si la prueba del BPH es positiva y la colposcopia es normal, se deberá repetir la prueba NAT del BPH en 12 meses. Si al año tenemos una colposcopia y una biopsia que nos muestra NIC1, se deberá continuar a los 12 meses con pruebas NAT del BPH y colposcopia, pero si al año persiste el NIC2, se deberá de realizar una conización LENS. Dentro de las mujeres en el embarazo, debemos de saber que el embarazo es un momento, digamos que en el que nos ayuda a captar a la paciente para la tamización. Son pacientes que empiezan un control prenatal y muchas veces nunca se han hecho ni una citología. Entonces es un momento importante para tamizar. Usualmente se debe de tamizar al principio del segundo trimestre, pero digamos que en general en cualquier momento. Y acá se deberá llevar a colposcopia si una mujer embarazada tiene una tamización y un triage positivo. Y durante la colposcopia, solo si la impresión colposcópica es sugestiva de lesión infiltrante, se debe tomar biopsia para confirmar el diagnóstico. Esto pues, cabe aclarar los que se dedican a colposcopia que la colposcopia de las mujeres embarazadas es un reto, diferenciar de cambios normales del embarazo con lesiones de alto grado es todo un reto, pero solo si hay una sospecha de lesión infiltrante se deberá de tomar biopsia. Si se confirma la infiltración con biopsia, pues indiscutiblemente hay que remitir a ginecología oncológica. Y si el diagnóstico histopatológico por biopsia es menor o igual a NIC3 o no se toma biopsias, se debe evaluar con colposcopia de 6 a 8 semanas posparto. Esto es importante porque además las lesiones preinvasivas durante el embarazo usualmente no progresan a un cáncer y digamos que dentro de los estudios retrospectivos de cortes de más o menos de 400 pacientes se ha mostrado que el riesgo de progresión a cáncer durante el embarazo es cerca del 2%. Por lo tanto, es seguro dejar a una paciente sin tratamiento durante el embarazo por una lesión de alto grado y repetir y reevaluar la colposcopia a las 6 y a 8 semanas posparto. Entonces, finalmente, los mensajes que quiero dejar, digamos, de la guía es que el cáncer de cuello uterino aún es un problema de salud pública en nuestro país. Es importante seguir y difundir la guía para lograr las metas de la OMS, ojalá en menos de un siglo. Y lo más retador de esto es la implementación. Si se fijan,
el test de BPH para el año 2023 la cobertura era del 8% y ya teníamos una guía desde el 2014 que la recomendaba. Entonces, esto es todo un reto, pero pues se empieza con difundir y con la adaptación de la guía a los diferentes entornos y de acuerdo a los diferentes enfoques que ya les mostré. Muchas gracias y por acá les dejo el link para los que la quieran descargar. Doctor Vieira, muchas gracias por su excelente presentación. Muchas gracias a todos. Tenemos algunas preguntas en el chat. La primera de ellas, Gallita López nos pregunta, ¿deben ser 2 pruebas con tipificación de BPH porque la gran mayoría llegan con 3 pruebas de citología anuales por 3 años? ¿Con esta citología puedo dar criterio de salida? Si la citología, si tiene dos citologías con un espacio de 3 años negativas, se puede dar criterio de salida. La citología para el riesgo, digamos, basados en el riesgo que nos muestra por lo menos las guías de la SCP, basados en estos riesgos se debe repetir la citología a los 3 años si esta es negativa y no se debe hacer anual. Si tenemos dos citologías negativas en un periodo de 3 años, se podría dar criterio de salida. Muchas gracias. Santiago nos pregunta, entonces paciente con BPH positivo requiere prueba de VIH teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene prueba negativa conocida. Para definir el manejo, ¿aplica para todas las pacientes VIH sin importar su estado inmunológico? Creo que ahí nos habla del pedazo de la guía que nos habla de las pacientes con VIH. Digamos que no se debe de hacer la prueba de VIH a menos de que haya pues, una sospecha clínica. Eh, la, lo que mencionaba, la prevalencia del VIH en nuestro medio se ha mantenido más o menos estable. Em, y se debe de hacer, pues, si la paciente, digamos que está inmunocomprometida, ya sea por VIH, pero tiene un adecuado seguimiento, esto también implica que tiene mayor riesgo y así esté controlada, se debe hacer el seguimiento, como le indica en la guía, una prueba NAT del BPH cada 3 años. Otra pregunta tenemos. Buenas noches. Si la paciente se realizó a los 29 años la segunda citología, la cual es negativa, ¿a los 30 años es válido hacer el test de pH o podemos esperar a los 30 años que cumple el esquema 113 para realizarlo? Si la primera citología se hace a los 29 años, esta paciente puede estar tranquila que en 3 años no va a tener una lesión de alto grado. Por lo tanto, si tiene 29 años, la conducta sería hacer una prueba NAT del BPH a los 32 años. El riesgo de un NIC 3 a 5 años con una citología negativa es menor al 0,5%. Por lo tanto, digamos que se puede dar tranquilidad. Digamos que existe la duda porque si tiene 29 años, se hace la citología a los 30, hacerle un BPH, pues digamos que sobraría ese test esa prueba NAT del BPH porque la citología le da un riesgo bajo a 3 años. Ahora, si es la primera citología, se debería a los 30 años eh, volver a hacer una citología o esperar 3 años si es de fácil seguimiento y hacerse una prueba NAT del BPH. Doctor Viera, tenemos otra pregunta en el chat. ¿Qué diferencia hay entre las pruebas NAT y las pruebas de PCR y qué disponibilidad tenemos de estas pruebas en todas las regiones? Pues la disponibilidad de las pruebas, la cobertura es bien bajita, realmente. Usualmente en nuestro medio tenemos muchas pruebas, hay muchas pruebas que están, digamos que validadas por el INVIMA, pero como lo mencioné, muchas de estas pruebas no tienen validación clínica y es importante conocer cuáles sí tienen validación clínica y esto es especialmente por la implementación, porque muchas veces uno de clínico pide la prueba, pero digamos que la contratación de la EPS con la prueba o con el fabricante de la prueba, pues ya dependes de ellos y no como del médico que pueda pedir, digamos que el test de captura híbrida y el COVAS 4800. En general, las pruebas NAT del BPH son como todo el grupo de pruebas, incluyendo las de ARN, todos los tipos de pruebas de ADN, pero sí nos tenemos que fijar en el tema de la implementación especialmente.
En las regiones cuáles están y cuáles no, pues no tengo esa respuesta, pero sí es una pregunta que nos tenemos que resolver en el momento de la implementación y esto pues va de la mano con el Ministerio de Salud. Santi, nos hacen otra pregunta acerca del adenocarcinoma in situ en pacientes con deseos de fertilidad. Si sale una prueba de VPH positiva en el primer control de los 6 meses, ¿qué conducta debe hacer? La pregunta Andrea Sierra. Si tiene una prueba de una NAT del BPH positiva a los 6 meses y se tiene que hacer una colposcopia. Si la colposcopia, siempre hacer curetaje endocervical. Si la colposcopia es normal y la prueba NAT del BPH es positiva, se podría continuar, digamos, el seguimiento cada 6 meses o a los 6 meses con igualmente prueba NAT del BPH y con colposcopia. Tenemos una pregunta del auditorio también, el doctor William Piñero. Si quieres, puedes realizar tu pregunta. Doctor Vieira, gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta. En la guía, en las pacientes tratadas por lesión de alto grado, se menciona que el seguimiento debe ser a los 12 meses con prueba NAT. Sin embargo, estas pacientes pues tienen un riesgo diferente a la población general, como ya lo sabemos. Y la pregunta es, si esta prueba a los 12 meses es negativa, ¿debemos hacer nuevo control a los 24 meses antes de volver al tamizaje usual? O si esta prueba es negativa, esta paciente vuelve al tamizaje estándar a los 5 años, o como algunas guías recomiendan, ellas deberían ir a tamizaje cada 3 años hasta que se den criterios de salida. Gracias, doctor Vieira. Gracias, William, por la pregunta. Sí, es indiscutible que las pacientes que tienen una lesión de alto grado que está tratada y que se le hace seguimiento al año, estas pacientes tienen un riesgo diferente que en la población general, como lo vemos muchos que vemos o que nos basamos o que nos, digamos que veíamos mucho la guía de la SCP. eh, Vemos que ellos, por ejemplo, hacen un test de BPH a los 6 meses y después cada año por 3 años, y ahí sí la paciente puede volver a retomar su tamizaje usual. Pero estos son tamizajes basados en riesgo individuales. La guía esta que está adaptada a la OMS digamos que es una guía que va con un enfoque de salud pública y no un riesgo individual, y por lo tanto, a pesar de que sí pueda tener un riesgo más alto, esto no se recomienda en esta guía, pero es más que todo por temas de implementación y de salud pública. Digamos que muchas de estas recomendaciones que se hacen en las guías de riesgo individual pueden ser imposibles de aplicarlos en nuestra población. Sí, muchas veces, si vemos que aún siguen pidiendo citologías, por ejemplo, o haciendo citologías cada año, digamos que en cuanto al tema de implementación es muy difícil llevar esas conductas a nuestro país que no tiene los recursos digamos que para sostener estos seguimientos tan cercanos. Doctor Vieira, otra pregunta. Dice, quisiera saber, por favor, si durante la elaboración de las guías se discutió frecuencia de seguimiento o preferencia por VPH test independiente de la edad, incluyendo jóvenes de acuerdo al antecedente de inmunización. Digamos que, sí, claro, se discutió el seguimiento. Si entendí bien la pregunta, cuando tenemos un seguimiento, cuando tenemos una prueba NAT del BPH, en general ARN, ADN, en general cualquiera, que sea negativa y que tengan validación clínica, el riesgo de esta paciente a tener un NIC 3 a 5 años es del 0,14%, y por eso se mantiene pues el intervalo de seguimiento. En mujeres que viven con VIH, este riesgo es igual, pero a 3 años. Entonces, por eso digamos que se adapta el seguimiento a 3 años y no a 5 como en la población general. Creo que estaba preguntando como de la inmunización. No sé, Laura Parra, creo que es como con respecto a la vacuna de VPH, si tiene algo. No cambia el seguimiento, es decir, si la paciente está vacunada, hoy en día no cambia el seguimiento de la prueba del VPH. Nos preguntan también cuál es la diferencia entre tipificación extendida y tipificación parcial. Digamos que la tipificación parcial va a buscar los tipos de BPH de muy alto riesgo, que son el 16, el 18. A hoy, digamos que la mayoría de las pruebas en nuestro medio solo nos genotipifican eso,
genotipificación parcial. Y la genotipificación ampliada, pues ya le dice a usted cuál es el tipo específico de BPH que tiene, si es un 52, si es un 45, etcétera. Pero digamos que en términos prácticos lo que necesitamos es una genotipificación parcial donde nos diga si tiene 16, 18 y ojalá 45 para con esto saber qué conducta tomar y si llevar o no de una vez a la paciente a una colposcopia. Muchas gracias. Em, Tenemos otra pregunta. Si tengo una paciente menor de 25 años, por ejemplo de 17 años, con un test de BPH positivo para 16, 18 y 45, ¿debo hacer una colposcopia cuando la evidencia dice que muy posiblemente sea una infección transitoria con resolución espontánea? ¿Qué otra conducta se podría tomar? Pues digamos que esto no lo abarca la guía y esto se sale de la guía. Esto es muy difícil de responder, pero desde mi opinión personal, yo evaluaría los factores de riesgo de la paciente para tomar una conducta, pero no la podría responder basado en lo que evaluamos de la guía. Y hay muchos tópicos que se salen, por ejemplo, tener un BPH 16 persistente, o tener, digamos, que todas estas condiciones que a veces las guías no nos responden. Lo que yo le podría decir, en mi opinión personal, es que evaluaría los factores de riesgo de la paciente y con esto tomaría una conducta. La pregunta que nos hacen, la guía utiliza la clasificación NIC 1, 2 y 3. ¿No se utiliza la definición de displasia de alto y bajo grado? No, precisamente, digamos que el displasia de bajo grado y alto grado es un sistema binario que incluso le permite a los patólogos tener una mejor correlación, pero en el escenario de que queramos dejar una paciente en observación, por ejemplo, para NIC2, sí es importante tener discriminado el tipo de displasia, si es leve, moderado o severo. Nos pregunta Dayana, tengo una paciente embarazada que previamente fue tipificada y con biopsias para lesiones de premalignidad y se le realizó una conización fría. ¿Qué debo seguir haciendo con ella? Bueno, aquí hablamos un poquito del cono frío de lo que mencionaste previamente. No volverla a conizar. Es decir, si tenemos una sospecha de una lesión de alto grado en el embarazo, lo recomendable es no hacer una conización y menos, pues por lo menos no durante el embarazo. Es una cirugía supremamente compleja y sangra mucho y con mucho riesgo de complicaciones, incluso en lesiones microinfiltrantes, por ejemplo, estadios 1A1 sin invasión linfovascular y en general 1A2 también sin invasión linfovascular, son pacientes que se puedan dejar en observación porque el riesgo de progresión durante el embarazo es muy bajito. Tenemos un montón de preguntas. Vamos a ver cuántas alcanzamos a responder de toda la audiencia. Aquí nos hablan de las pacientes con inmunosupresión. En una paciente con inmunosupresión, por ejemplo, osteoporosis en tratamiento con denosumab, ¿cuándo considero criterio de salida? ¿Igual a los 65 años? Esta pregunta es importante porque digamos que durante el panel de expertos mencionábamos, y si la paciente está inmunosuprimida por otra cosa, es decir, si está tomando corticoides, una enfermedad autoinmune, entonces la homologamos a la población que vive con VIH, pues la respuesta a esto es probablemente sí, esto depende de clínico, si es una paciente inmunosuprimida, probablemente tenga que seguir el algoritmo de las mujeres que viven con VIH, y al igual que las mujeres que viven con VIH, los criterios de salida son a los 65 años, cuando se tienen dos pruebas con espacios rutinarios, digamos, para la población, es decir, dos pruebas más del BPH, en este caso cada 3 años negativas. Tenemos dos manos levantadas en la audiencia, pero no están los nombres. iPhone 2, ¿quieres hacer tu pregunta? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Buenas noches. noches. Quisiera hacerle dos preguntas, Harvey Romo, ginecólogo. La primera, ¿qué vamos a hacer con los NIC1 persistentes por más de 2 años? ¿Se deben tratar? Y la segunda, en la paciente menor de 30 años, que generalmente tiene un NIC2, no importa el origen citológico de ese NIC2, me hago entender. La guía americana dice que los NIC2 que tienen un origen de un HSIL
idealmente en pacientes mayores de 25 años se deben tratar. No sé si se va a dar alguna importancia, por ejemplo, que tengan una HSIL, una GC, unas H para poder definir la conducta. Muchas gracias. Con respecto al NIC1, gracias por la pregunta. Digamos que la guía no abarca más allá del primer seguimiento, es decir, no incluye digamos que el escenario de un NIC1 persistente. Sin embargo, en las pacientes que tengan un NIC1 persistente, que para algunas guías es un NIC1, obviamente demostrado por histopatología, y a los 2 años o 24 meses otro NIC1, pues se deberá, digamos que, de evaluar en ese momento si la paciente tiene deseo de fertilidad o no, y si la paciente se pueda tratar digamos, con métodos ablativos o con métodos excisionales, preferiblemente cuando no hay, digamos que deseo de fertilidad. Pues se sugiere en general tratar con términos, con métodos excisionales. Cuando tiene deseo de fertilidad y obviamente cumple con los criterios, se podría tratar con términos ablativos. Esto pues es digamos que una recomendación que históricamente se ha hecho, por lo menos en la guía anterior mostraba que a los 18 meses, que era el seguimiento, se podría considerar hacer este tipo de tratamientos. Sin embargo, si usted va a la guía y la revisa, no va a encontrar por ningún lado qué hacer con uno persistente. Esto no se tuvo en cuenta porque digamos que es una conducta que siempre se ha hecho en los últimos años, pero sí, gracias por la pregunta porque esto nos permite aclarar. Con respecto al tratamiento de los NIC2, em, no se tuvo en cuenta, digamos, que el tipo de citología previa que la llevó al NIC2, y pero sí se debe hacer un seguimiento muy estricto y se debe hacer al año con pruebas del BPH y con colposcopia. No sé, independientemente del tipo de anomalía que tenga en la citología. Hola Bueno, Santi, Javier Burbano, Em, que era la otra mano levantada. Te quería preguntar, cuando nosotros pedimos test de BPH, yo creo que el 99%, 100% por no decirlo así, llegan con test de BPH 16, 18 y otros virus de alto riesgo. En ese grupo de otros virus de alto riesgo está el 45. Entonces, ¿qué pensaron ustedes cuando incluyeron el 45 dentro de colposcopia inmediata? Volver a repetir el test y tratar de hacer una tipificación eh, más estricta, es decir, repetir el test, o qué hacer para poder definir las pacientes que tienen 45, porque la mayoría de test, como te digo, aparecen 16, 18 y otros virus de alto riesgo. De acuerdo. Gracias por la pregunta, Javier, porque esto es una pregunta que me han hecho digamos que en otras socializaciones. Y lo que tenemos que diferenciar acá es que esta es digamos que la guía y las recomendaciones que se hacen. Lo que usted menciona, Javier, es, digamos que temas de implementación. Eh, y de eso nos tendríamos que encargar junto con el Ministerio de Salud de hacer la implementación y de hacer pruebas que genotipifiquen el 45 aparte. Pero mientras eso, si sale para otros de alto riesgo, si digamos que sea una prueba de genotipificación parcial con solo 16 y 18 y otros de alto riesgo y sale otros de alto riesgo, pues queda la duda si ahí está el 45 o no. Eso, digamos que es importante porque en este sentido, pues uno no la va a llevar a colposcopia porque uno no sabe si es 45 o no. Lo que se debería de hacer acá es hacer el algoritmo como para otros de alto riesgo, hacer una citología de triage y con esto definir si la paciente puede ser llevada a colposcopia o no. Pero digamos que esto se hace en términos generales como para, digamos que estimular a las casas, digamos que a los contratos o a las pruebas que lo hacen o a los laboratorios que lo hacen para que lo genotipifiquen. Es decir, nosotros con esta guía no nos deberíamos de adaptar a la genotipificación que hacen ahora, sino más bien una vez empiece a implementar, los que hacen las pruebas se deben de adaptar a nuestra guía y tratar de genotipificar en lo posible por aparte el 16, el 18 y 45.
Tenemos varias preguntas acerca de la inmunistoquímica en pacientes con NIC2. Si cambia o no cambia la conducta y cuál es la indicación de hacerla. Digamos que en la guía tampoco se habló de la inmunohistoquímica, de hacer el P16 o el Ki-67. Hay una guía durante, digamos, todo este proceso, cuando lo hablábamos con los patólogos que nos apoyaron, ellos van a hacer un documento, digamos, anexo en el sentido de cómo se deben de reportar las lesiones de acuerdo al CAP y adicionalmente de cuándo pedir P16 o Ki-67. Usualmente estas pruebas de inmunistoquímica se piden cuando se quiere diferenciar una prueba de bajo versus una de alto grado o una lesión o digamos, una biopsia que tenga sospecha de infiltración, digamos que son los momentos donde se deben de usar la inmunistoquímica. Pero en general va a haber un anexo, digamos que asociado a cómo se hace el reporte y las indicaciones de pedir la inmunistoquímica o no. Y adicionalmente va a haber un anexo que está en manos del Ministerio de Salud del algoritmo del autotoma, que es también supremamente importante y que va, digamos, en correlación con los algoritmos que nosotros hicimos y pues digamos que en concordancia, ya que muchos de los que participamos en esta guía también participamos en los algoritmos de autotoma por el Ministerio de Salud. Pregunta que nos hacen, Santi, es acerca de por qué se dejó en la guía como única opción de tratamiento para NIC2 con OLEDs y no también el uso de termoablación o crioterapia si cumpliese con los criterios de elegibilidad. Si cumple los criterios de elegibilidad por una lesión de alto grado, se puede hacer, digamos que dentro del enfoque de tamizar, triaje y tratar, si tenemos digamos, una prueba andar del BPH 16, esta paciente debe ser tratada independientemente si tiene NIC3, NIC2, NIC1, no lo vamos a saber porque no tenemos, eh, digamos, el diagnóstico histopatológico, pero dentro del enfoque de tamizar, triaje, diagnosticar y tratar, en este enfoque sí tenemos una biopsia porque hay una colposcopia previa y si sale NIC2 o NIC3, digamos que lo que dentro de los puntos de buena práctica clínica es que ojalá se tenga un diagnóstico histopatológico. Es decir, si tengo un NIC2 o un NIC3, ojalá yo le pueda hacer un LEDS para tener diagnóstico histopatológico. Sin embargo, si uno está en un medio donde no puede hacerle un LEDS y la paciente es candidata a métodos ablativos, se podría hacer en NIC2 o en NIC3. Santi, también tenemos varias preguntas en el chat. Yo sé que no está dentro de la guía, pero me parece importante tener la aclaración. ¿En la paciente vacunada tiene utilidad la tamización basada en detección de BPH? Sí, la, digamos que el rendimiento de las pruebas en las mujeres vacunadas no lo conocemos, pero una paciente vacunada debe ser tamizada tal cual como lo dice la OMS pues en su guía y como lo decimos nosotros también, independientemente digamos que de la vacunación o no, y del tipo de vacunación que tenga y de las dosis de vacunación que tenga, siempre se debe tamizar. También tenemos varias preguntas en el chat acerca de la edad de inicio de la tamización. Dice que la edad de tamización, si tenemos pacientes menores de 25, menores de 21 años con test de BPH positivos, ¿cuál es 16, 18, 45? ¿Cuál es el tratamiento o el seguimiento que debemos hacerle a estas pacientes? Y si la edad de tamización tiene algún cambio dependiendo de la edad de inicio de la primera relación sexual. Eso digamos que se evaluó en el panel de expertos porque digamos que una de las consideraciones que se evaluó era si iniciar antes de los 25 años de acuerdo a los factores de riesgo. Finalmente, digamos que no lo pusimos porque digamos que va a criterio de cada clínico. Finalmente es una guía, pero si uno tiene una paciente menor de 25 años con factores de riesgo, inmunosuprimida, inicio temprano de relaciones sexuales, múltiples compañeros sexuales, probablemente uno pueda tomar como tratante la opción de tamizarle y justificarlo y es totalmente válido.
si tengo una paciente, en la pregunta anterior, si tengo una paciente con una prueba del BPH de alto riesgo de 16 y 18 y es simplemente una prueba que hicieron por desconocimiento y salió positiva, pues yo evaluaría, como lo respondí anteriormente en la otra pregunta similar, evaluaría los factores de riesgo de la paciente para tratar o no. Lo digo otra vez, se sale del alcance de la guía porque no está en ningún lado. La SCP tamiza desde los 21 años y eso que ellos, el problema de cáncer de cuello uterino de ellos no es tan grande como el de nosotros, pero sí tienen los recursos para hacerlo, que eso es lo otro que tenemos que ver nosotros. Podríamos tamizar desde los 15 y llenar los servicios de colposcopia, sobretratar a las pacientes, aumentar la tasa de partos pretérminos. Entonces, esto también es un tema de, digamos que de implementación en ese sentido. Y si se sale de la guía, pues mi opinión es que se debe considerar caso a caso y evaluar las conductas adicionales dependiendo del caso. Doctor Vieira, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Creo que es un tópico que nos compete a todos y pues estar informados y trabajando todos en pro de nuestras pacientes, pues seguro vamos a tener mejores resultados. Muchas felicidades a los que están aquí, los que participaron en estas guías. Y bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Doctor Vieira, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para todos recuerden que esta charla queda grabada en el canal de YouTube de la asociación. La podemos tener más o menos en una semana. Los que tengan dudas también los invitamos a que escriban o se comuniquen con nosotros mediante el correo electrónico. Muchas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias, Tatiana, Santi.